Buen día, chicos. Hoy trabajaremos el tercer tema de área TDCC. El tema a trabajar es el Estado y los derechos humanos. Antes de empezar, vamos a definir dos conceptos que ya habíamos trabajado. El Estado es el principal responsable en la protección de los derechos humanos en la sociedad. Los derechos humanos son principios válidos para todos y todas, y sobre todo los cuales el Estado y la comunidad internacional deben legislar y juzgar. Los derechos humanos, como bien claro sabemos, son leyes, principios, son reglas, normas establecidas, válidas dentro de todo gobierno a nivel nacional, a nivel mundial, y sobre las cuales el Estado propio debe velar su cumplimiento, así como también la comunidad internacional, la ONU, etcétera, deben respetar, deben de vigilar que esos derechos se cumplan en cada país. Vigencia de los derechos humanos. ¿Cuándo los derechos humanos entran en vigencia? Veamos. Los derechos humanos tienen vigencia cuando el Estado se gobierna de manera democrática. Es decir, cuando se respeta la voluntad política de la ciudadanía y rige el Estado de Derecho. Quiere decir que los derechos humanos entran en vigencia, cobran importancia, se cumplen dentro de un Estado democrático y un Estado de Derecho. Existen gobiernos dictatoriales donde se restringen la vigencia de estos derechos y ahí sucede la violación de los derechos humanos. Relación entre la democracia y los derechos humanos. ¿Habrá relación? Sí hay relación entre ambos. Yo, particularmente, les digo que hay relación entre ambos. ¿Por qué? Porque la democracia significa libertad y participación. Y los derechos humanos se sientan sobre dos valores importantes, libertad y participación. Por lo tanto, partiendo de ello, diremos que hay relación entre democracia y derechos humanos. La relación entre democracia y derechos humanos se da en dos niveles, la democracia participativa y la democracia sustantiva. Se entiende como la participación plena y activa de toda persona en el espacio público. La democracia participativa es aquella democracia en la cual se le permite al ciudadano participar de la vida política de su país, participar con su voto, participar en todo lo que sea necesario o acontece a nuestro país. Si se vive esto en un país, estamos hablando de que se respetan los derechos humanos, la libre participación. Democracia sustantiva, en la que existe el pleno respeto a los derechos humanos, civiles, económicos, políticos, sociales y culturales. Hablaremos de una democracia sustantiva siempre y cuando dentro de un Estado se respeten estos derechos importantes, civiles, económicos, políticos, sociales, culturales. Si se respeta dentro de un Estado esos derechos, si la población tiene economía suficiente como para poder subsistir y cubrir sus necesidades básicas, hablamos del respeto de los derechos económicos. Si la población tiene participación en la vida política de su país, hablamos del respeto a los derechos humanos. Si la población tiene derecho a la libre circulación, expresión, participación y recibe la educación necesaria, estamos hablando de derechos humanos. Por lo tanto, si esto se cumple dentro de un gobierno, estaremos hablando de democracia sustantiva. Siempre y cuando también estos derechos sean distribuidos de manera igualitaria sobre todas las personas. En síntesis a lo que hemos hablado, la democracia y los derechos humanos forman un solo circuito, van por un mismo camino. La participación política es crucial e importante para construir una democracia sustantiva que asegure los derechos humanos, pero a la vez hace falta un mínimo de goce de estos derechos para que se pueda participar realmente en el plano político. El papel del Estado. ¿Cuál es el papel del Estado en cuanto a los derechos humanos? La incorporación de los derechos humanos en la Constitución de los Estados nacionales le han permitido a las personas exigir el respeto de sus derechos y reclamar que las leyes sean aplicadas y rijan
el funcionamiento de todas las instituciones. Los Estados son responsables de los derechos humanos de todos o de todas las personas, bajo su jurisdicción, sin importar la nacionalidad. Esto implica 3 obligaciones básicas: respetar los derechos humanos, garantizar su goce y equilibrio pleno, promover su realización efectiva. Quiere decir que el papel del Estado es responder, responsabilizarse por el cumplimiento de los derechos humanos de todos los ciudadanos que se encuentren bajo su gobierno, bajo su jurisdicción, sin importar la nacionalidad de muchos de ellos. El Estado debe adoptar las medidas que correspondan para prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos. Y, si es posible, restablecer y reparar los daños producidos. Cuando se cometa violación de derechos humanos, el Estado tiene la obligación de buscar al culpable realizando la investigación adecuada y de esta manera por lo menos restablecer o resarcir el daño ocasionado a la población. Violación de los derechos humanos. La violación de los derechos humanos se produce cuando el Estado, a través de sus funcionarios o representantes, no de personas particulares, realizan acciones o cometen omisión que vulneren los derechos fundamentales de cada ciudadano. Vamos a ver los ejemplos. Si la persona que te agrede no es agente del Estado, no estamos hablando o no estamos frente de violación de derechos humanos. Si la persona que te agrede daña tu integridad es un agente del Estado en servicio en funcionamiento, estamos hablando de violación de derechos humanos. Por lo tanto, es deber del Estado intervenir realizando la investigación adecuada y pertinente. Y también las instituciones internacionales intervienen presionando al Estado para que realice la investigación adecuada. Hemos trabajado Estado y derechos humanos. Buenos días, gracias.